Hola, bienvenidos a este segundo episodio de su podcast CIP TV. Hoy tenemos un tema por demás interesante, que es el tema de la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. En la Superintendencia de Bancos tenemos dos grandes temas sustantivos que nos ocupan. En el podcast anterior abordamos la supervisión financiera. En esta oportunidad queremos hablar sobre la prevención del lavado de dinero, una función muy importante para el desarrollo del país que tiene a cargo la Intendencia de Verificación Especial IVE. Y para eso me acompañan Juan Fernando Arqueta, director del Departamento de Prevención y Cumplimiento, Juan Carlos Monroy, director del Departamento de Análisis de Transacciones Financieras, y Oscar Calvillo, director del Departamento de Tecnología, Analítica e Internacional. Vamos a conversar en ese sentido, pues, de los temas jóvenes que ustedes tienen a cargo, que es el día a día, y podamos transmitir a la población cuál es la función de la IVE, cómo hace la IVE ese esfuerzo tan importante y esa pieza clave en el proceso de prevención del lavado de dinero del cual somos parte. Entonces, para abrir la mesa con los temas, el rol de la IVE en el tema de prevención, ¿cómo lo podrían describir? ¿Cómo nos podrías contar, Juan Fernando, sobre qué hace la IVE en ese tema? Gracias. No, pues muy buenas tardes, estimado Miguel, compañeros. La verdad es que es un gusto y un placer poder estar en este foro. Y es muy importante para todos la apertura que la superintendencia tiene hacia toda la ciudadanía y particularmente aquellos que nos siguen en las diferentes redes sociales. Para nosotros como Intendencia de Verificación Especial y particularmente cada una de las dependencias, pues sabemos que la Intendencia juega un rol importante no solamente dentro de la Superintendencia de Bancos, sino a nivel país. Y me refiero a esto particularmente porque juega un papel importante por el mandato legal que la propia ley contra el lavado de dinero u otros activos le define. Y particularmente me refiero a la función de velar por el objeto y cumplimiento tanto de la normativa contra el lavado de dinero como para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo. De esa cuenta, te diría que estas actividades, estas funciones que nosotros tenemos es desde el ámbito estrictamente administrativo. Y aquí es donde cobra relevancia dos actividades o dos funciones sustantivas que la Intendencia de Verificación Especial tiene. Por un lado, que es el análisis operativo, tomando en cuenta que la IVE juega el papel de unidad de inteligencia financiera, y por otro lado, también la supervisión en materia de antilavado de dinero u otros activos y contra el financiamiento del terrorismo. Claro, todas estas funciones sustantivas no podrían llevarse a cabo sin el apoyo de otras dependencias, tal es el caso de tecnología, de análisis estratégico, toda la parte de internacional e interinstitucional, así también como el área jurídica, ¿verdad? Entonces, eso es el rol desde el punto de vista normativo. Claro, hay otros aspectos importantes como la emisión de normativa prudencial en la que buscamos como intendencia que los sujetos obligados establezcan un marco preventivo desde el punto de vista de un programa de cumplimiento en el sentido de adoptar, desarrollar y ejecutar programas, normas, políticas y procedimientos. ¿Con qué fin? Mitigar los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Eso entre otros aspectos, ¿verdad? Claro, que ese rol que mencionas que tenemos en la Superintendencia de Bancos y específicamente en la IVE, a veces es incluso más famoso que la supervisión financiera. Si se dan cuenta, a veces la población nos conoce más por el tema de IVE que por el tema de supervisión. Tal vez es algo que llega más directamente a todos los ciudadanos. Por eso, de verdad, este tema ha despertado mucho interés entre los comentarios y sugerencias de temas que hemos recibido. Juan Carlos, por si me querés complementar algo del marco legal, algo más apegado al tema de qué hace tu departamento. Claro, pues en primer lugar, buenas tardes y muchas gracias, Miguel, por esta invitación que nos haces. Creo que es un tema bastante interesante y es necesario que la población lo conozca, ¿no? Y definitivamente creo que abriendo este tipo de canales, como el día de hoy, pues estamos en este podcast, permitirá llegar a esa población. Y básicamente poderles comentar, digamos que sí, en el caso de la Intendencia de Verificación Especial, pues existe todo un marco normativo que nos faculta para que desde una perspectiva administrativa, como ya lo mencionaba Juan Fernando, la Intendencia pueda velar por el cumplimiento de objeto de la ley. Tenemos básicamente pues la normativa contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, que es básicamente nuestro marco legal, ¿no?
Pero adicionalmente hay leyes complementarias, por así decirlo, como la ley de extinción de dominio, que también nos faculta para que podamos en alguna medida coadyuvar y colaborar con el Ministerio Público en las investigaciones que ellos realizan. Y finalmente, pues creo que vale la pena también resaltar, y ya lo mencionaba Juan Fernando, el tema de la facultad que como Intendencia tenemos de emitir normativa prudencial y que conforme a esos riesgos de lavado de activos que se identifiquen, como todos sabemos, el lavado de dinero es un delito cambiante, la IBE tiene la facultad de identificar esos riesgos y poder emitir normativa prudencial para que las personas obligadas, en este sentido, puedan, de alguna medida, implementar mejores controles. Importante resaltar que también tenemos en el Congreso de la República una iniciativa, la iniciativa de ley 5820, que también viene a darle, por así decirlo, una actualización a esta normativa que hoy por hoy tenemos, que data desde el año 2001-2005. Claro, y en complemento a lo que hablabas del marco legal y normativo que tenemos, me parece muy interesante también comentar. Es decir, en la IBE no es que, no es que se inventen las cosas porque nos las queremos inventar y queremos pasar políticas. Eso obedece a estándares internacionales. Es un tema muy importante en temas de prevención y quisiera abordarlo con vos, Oscar. El tema de los estándares internacionales sobre lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. No es casualidad lo que se emite en la IBE, no es algo que no tiene un sustento técnico atrás. ¿Cómo complementan esos estándares al marco normativo que tenemos? Por supuesto. Buenas tardes, Miguel. Muchas gracias ahí por la invitación. Definitivamente este marco normativo, pues no, como bien mencionas, no es algo que nos hayamos inventado, no es algo que solo Guatemala tenga en sus leyes. Todo esto responde a que a nivel mundial existen, se llaman los 40 estándares, las 40 recomendaciones de los estándares del Gafi, el cual estipula una serie de recomendaciones que todos los países deben cumplir para poder estar, por decirlo de alguna forma, certificados de que su sistema interno es preventivo y combate lo que es el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Entonces, estas 40 recomendaciones, a Guatemala se mide con estas 40 recomendaciones, a Estados Unidos se mide con estas 40 recomendaciones, a Europa, a todos los países de Europa, de Asia, de África, es decir, esto es algo a nivel mundial. Definitivamente, al ser algo a nivel mundial, no adquiere un carácter de ley como tal, sino que cada país debe agarrar los estándares, cada una de las recomendaciones y adaptarlas y adoptarlas a su normativa interna. Dentro del marco legal de cada país. Es correcto, dentro del marco legal de cada país. Entonces, precisamente esta situación es la que provoca que tengamos en este momento la iniciativa de ley 5820, que es la que mencionaba Juan Carlos, porque nuestra ley data de lo que es el año 2001. Los estándares, las 40 recomendaciones en ese momento tenían una configuración y estaban diseñadas para responder a los riesgos que en ese momento existían a nivel mundial, y pues más de 20 años después esto ya ha cambiado. Los estándares han cambiado, han habido actualizaciones constantemente, los estándares se modifican, se actualizan atendiendo a los nuevos riesgos, a las nuevas formas en que las estructuras criminales encuentran para poder cometer el delito de lavado de dinero. Entonces, Guatemala pues cuenta con una normativa de hace 20 años, los estándares han cambiado en estos 20 años y por lo tanto pues es importante que nuestra normativa interna, la que nos faculta como país para poder combatir y prevenir el lavado de dinero, pues también esté actualizada. Y es incluir esos estándares en nuestra normativa, hacerla operativa, digamos que la normativa entre en vigencia, pero no es solo eso, ¿verdad? Luego te vienen a evaluar si el país ya lo incorporó, si lo está cumpliendo, y a raíz de eso, ¿qué pasa? Correcto. La evaluación o la forma en que se mide si un país está cumpliendo o no con los estándares es a través de un proceso que se llama evaluación mutua. Esta evaluación mutua la realiza, está coordinada realmente por organismos internacionales estilo Gafi,
que por cierto, GAFI significa Grupo de Acción Financiera. Este es el organismo madre, el organismo central. Es el central, el organismo principal, digamos, Sí, de prevención de lavado. Y de correcto. ese se desprenden otros regionales. De eso se desprenden organismos regionales estilo GAFI. En el caso de Guatemala pertenece al organismo regional estilo GAFI que se llama GAFILAT, Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica. Este organismo, con sede en Buenos Aires, Argentina, es el que se encarga de coordinar las evaluaciones mutuas que se realizan a cada país, pero no es el GAFILAT quien realiza la evaluación. La evaluación es realizada por los mismos países que forman parte del GAFILAT. Es una evaluación de pares, se le conoce, porque nos vienen a evaluar países como Argentina, como Colombia, Costa Rica. Una comisión, digamos, conformada por varios países. Comisión, y asimismo nosotros como país también participamos en los procesos de evaluación de otros países aportando evaluadores. Así es. Claro, que se aportan el conocimiento que ustedes tienen para evaluar y asimismo recibimos. Correcto. Y tal vez ahí como en función de lo que mencionabas, regresando un poco al rol de la IBE, tal vez acá vale la pena resaltar que la IBE como tal lleva a cabo, ejerce el cargo de Secretaría Ejecutiva de la COPRECLAF. De esa cuenta, pues hay una interacción importante tanto con COPRECLAF es Comisión Presidencial de Cooperación de los Esfuerzos contra el Lavado de Dinero u otros activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Entonces, de esa cuenta, la IBE juega un papel también trascendental, porque de una u otra manera tiene interacción importante con los sectores público y privado, así también, como ya mencionaba Oscar, la parte de las evaluaciones mutuas. La IBE es la que coordina todos estos procesos de evaluación mutua. Claro, eso es un esfuerzo país donde hay interacción de todas las instituciones públicas y privadas. Indudablemente lo que buscamos es reflejar todos los esfuerzos, tanto desde el punto de vista de cumplimiento técnico como de efectividad, para obtener una buena calificación, ¿verdad? Entonces, ahí el rol de la IBE es importante porque ya no es un componente meramente solo superintendencia, solo IBE, solo sujetos obligados, sino va más allá. Claro, sí. Eso me lleva a otro tema que es muy importante y aprovechando este formato de comunicación, quisiera que podamos abordarlo lo más sencillo posible para que todo el mundo lo entienda, pero el sistema de prevención de LDFT en Guatemala, digamos, nosotros somos una parte, pero a ver, ¿quién se anima a hacer una explicación lo más sencillo posible de ese sistema que tiene varias partes? Y luego vamos a poder ir hablando de una a una, personas obligadas, coordinación interinstitucional, MP o J, pero en general, ¿cómo funciona ese sistema? Sí, si gustas, tomo la palabra y luego pues vemos si quiere complementar acá Juan Fernando u Oscar. Básicamente, digamos, nuestro sistema nacional de prevención y represión de lavado de activos, pues lo conforman en principio y quienes están al frente, digamos, como primera línea de batalla, por decirlo de una manera, son las personas obligadas. Las personas obligadas que están conformadas por entidades financieras y entidades no financieras. Que ya son más de casi 4,000, ¿no? Son más de 4,250 personas obligadas entre financieras y no financieras. De distintas actividades, de industrias. Sí, de distintas actividades, donde principalmente, digamos, es el sector financiero el que se ve más vulnerado al tema del lavado de activos. Entonces, retomando, digamos, la pregunta que nos hacías es, este sistema está conformado en primera instancia por estas personas obligadas, que son las que tienen la obligación, por así decirlo, de tener las medidas idóneas dentro de sus sistemas para evitar que sus servicios y productos sean utilizados para lavar de activos. Ellos son, como les mencionaba, la primera línea, ¿verdad? Luego, dependiendo de la situación de que si hay en algún momento alguna circunstancia en la que una persona con fines ilícitos logra acceder a los productos o servicios en una entidad, la persona obligada puede reportar estas operaciones, que en nuestro caso se llaman reportes de transacciones sospechosas, a la Intendencia de Verificación Especial. ¿Qué es lo que hace la Intendencia de Verificación Especial? Básicamente es determinar si esa información que las personas obligadas han trasladado tienen patrones o características de lavado de activos, y de existir indicios de la comisión del delito de lavado de dinero, pues se presenta una denuncia ante el Ministerio Público. Aquí entra el rol entonces nuevamente ya de un Ministerio Público que, dicho sea de paso, es la entidad que legalmente puede investigar
sea, la Intendencia de Verificación Especial hace un análisis de información financiera, pero desde un ámbito estrictamente administrativo. Es únicamente facultad del Ministerio Público investigar, y en esa cuenta es que pues ellos se encargan de llevar a cabo esa investigación. No obstante, pues con la ayuda y con el apoyo que también de la Intendencia de Verificación Especial les podemos otorgar, dado que la ley también nos permite, digamos, tener esa función de coadyuvar con el Ministerio Público. Finalmente, pues OJ, organismo judicial, es el ente que al final va a conocer las imputaciones que el Ministerio Público realice, y serán quienes, en la medida de lo posible, determinarán y valorarán la prueba que el Ministerio Público presente en estas imputaciones para pues ya sancionar, ¿no? Para ya definir y determinar si existe una condena hacia estas personas que estén cometiendo el ilícito. Eso es a nivel nacional, ¿verdad, Miguel? Eso es como una cadena de hechos, digamos, lo que si me corregís si estoy equivocado, pero de la persona obligada, la IVE recibe la información de la posible comisión de un delito. Sí. La IVE investiga con la información financiera que tiene en el ámbito administrativo para posteriormente trasladar eso al Ministerio Público, claro, que es el único encargado de ejecutar la investigación. Es correcto. Y si el Ministerio Público considera que tiene indicios suficientes para hacer una imputación, lo lleva ante el tribunal correspondiente y ya pasa a control jurisdiccional, digamos, de un juzgado que están organizados para el efecto. Es correcto, digamos. Y en esa cadena que te mencionaba a nivel nacional, pues también juegan un rol muy importante las otras unidades de inteligencia financiera con las que la Intendencia de Verificación Especial puede compartir información, ¿verdad? Y mencionaba Oscar que somos parte de un grupo de acción financiera de Latinoamérica que es Gafilat, pero también somos parte del grupo Egmont, que es una organización de todas las unidades de inteligencia financiera, y es a través de esta organización y una red segura que ellos manejan para compartir información que podemos pues básicamente tanto requerir como aportar información hacia estas otras unidades de inteligencia financiera. Entonces, como ves, o sea, el sistema es a nivel nacional, está conformado por las entidades que ya mencionaba anteriormente, pero también hay ese brazo, por así decirlo, que podemos obtener información de otras jurisdicciones. Y muy relevante el tema, y a ver qué opinas, Oscar, porque el tema de compartir información es súper relevante, ya que el lavado de dinero muchas veces es un delito transnacional. No se da únicamente en una jurisdicción, sino que eso viene de otra. Es correcto, Miguel. Ahí es donde cobra especial relevancia el hecho de que estemos actualizados, y estemos actualizados con herramientas normativas que respondan al contexto internacional de las estructuras criminales. Como bien dice Juan Carlos, Guatemala, o a través de la Superintendencia de Bancos en AIBE, pues formamos parte de un organismo, el grupo Egmont, que aglutina o que concentra, asocia a todas las unidades de inteligencia financieras del mundo. Ya a nivel mundial, pues ese es el nombre que adquiere los departamentos o las dependencias como la IBE. Y es ahí donde cobra especial relevancia e importancia el hecho de poder compartir esta información. Nosotros pues pertenecemos al Gafilat, al grupo regional. Estamos en constante comunicación con nuestros pares, a las otras unidades de inteligencia financiera de Ecuador, de Colombia, de Panamá, de Nicaragua, de Honduras, El Salvador, México, Estados Unidos, de tal forma de que nosotros podamos tener acceso a esa información de inteligencia financiera que estos países pues producen. En el dado caso, nosotros llegan alertas a la IBE de que hay alguna estructura transnacional, pues nosotros también estamos facultados para pedir esa información a estos otros países, a estas otras unidades de inteligencia financiera, y poder fortalecer el análisis que se realiza, de tal forma de que podamos encontrar los indicios y, de ser el caso, pues presentar la denuncia correspondiente. Tal vez, Miguel, solo quería elaborar un poquito sobre lo que mencionaba Juan Carlos al principio en el tema de las personas obligadas y la IBE, y aclarar o desmitificar un poquito la idea que se pueda tener de que nosotros tenemos acceso a la información o a las bases de datos de las personas obligadas. O sea, tal vez
en el imaginario pueda existir esa idea de que nosotros tenemos una supercomputadora que estamos monitoreando constantemente en tiempo real cuáles son las transacciones y cuáles son los depósitos, retiros, cheques, transferencias que están realizando, pero no, nada más alejado de la realidad. El actuar de la IBE se inicia en el momento en que recibamos la información por parte de una persona obligada, por parte de un banco, por parte de una compañía de seguros, por parte de una inmobiliaria. En el momento que nosotros recibimos el reporte de transacción sospechosa, ese reporte de transacción sospechosa es analizado, es confrontado con otra información que nosotros podamos recabar, ya sea de nuestras bases de datos que se están alimentadas por la información que nos remiten o por la información que pedimos a nivel internacional, pero es en esa vía, es el flujo de información, es el banco, la aseguradora, la cooperativa, detecta a raíz de su programa de cumplimiento, a través de su monitoreo que hace de sus clientes, alguna inusualidad en las transacciones o en el comportamiento de su cliente, y de no encontrar razón de esa inusualidad, pues hace el reporte de transacción sospechosa. Ahí empieza el trabajo del IBE. En ese momento comienza el trabajo de análisis. Sí, importante porque también las personas obligadas han avanzado mucho en temas de prevención, ¿verdad? Cada vez vemos que las personas obligadas cuentan con departamentos más robustos, con manuales, con todas las políticas para poder cumplir con estos requisitos de prevención que se le asignan. De esa cuenta, entendiendo cómo funciona el sistema en general en Guatemala, ahora vamos a un poco más micro, cómo a grandes rasgos y de la manera más amigable posible, cómo funciona adentro la IBE. Tal vez empezando con Juan Fernando, la prevención y cumplimiento, lo que tiene a cargo tu departamento. Muy bien. En resumen, ¿cómo lo hacen? Perfecto. No, pues bien, fíjate que en cuanto al Departamento de Prevención y Cumplimiento a mi cargo, básicamente está conformado por 4 equipos de trabajo. Por un lado, un equipo que se dedica específicamente a atender actividades estratégicas, es decir, impulsar proyectos que van encaminados a la visión institucional de transformación digital, por un lado. Por otro lado, tenemos la optimización de procesos y, por supuesto, a esto se deriva otras actividades que sin lugar a dudas nos sirven para efectos de poder llevar a cabo la supervisión, como es el análisis de datos, al cual estamos apuntando mucho para que sea un insumo clave al momento de poder aplicar un enfoque basado en riesgos. De esa cuenta es poder nosotros centrarnos en aquellos aspectos más relevantes, más preocupantes o que nos llaman la atención y que de una u otra manera tenemos que hacer uso eficiente de los recursos humanos que tenemos disponibles para poder llevar a cabo esa labor. Los otros 3 equipos de trabajo básicamente son las áreas de supervisión que se enfocan en los segmentos que mencionaba Juan Carlos de sujetos obligados, es decir, un equipo de trabajo específicamente para supervisar a las entidades que están bajo la vigilancia e inspección de la Superintendencia de Bancos, otro que ve las instituciones financieras que no están bajo la vigilancia e inspección de esta, tales como cooperativas, transferencia de fondos, factoraje, arrendamiento financiero, entre otra gama de personas obligadas. Y por supuesto también tenemos una tercera área que ve el sector real, la supervisión de las personas obligadas no financieras que bajo los estándares internacionales no son más que las actividades y profesiones financieras designadas. En ese sentido, estas 3 áreas son las que llevan el día a día a cabo la supervisión partiendo de un plan operativo anual, donde ya los supervisores de cada una de estas áreas definen en función del conocimiento de las entidades, hallazgos identificados, situaciones que nos preocupan o que podemos establecer como una línea de acción. También, por supuesto, como mencionaba, del análisis que se realiza de información, ya se mencionaba acá, nosotros no tenemos el 100% de la información, tampoco estamos conectados en el día a día con las entidades, pero sí hacemos requerimientos de información y otros que nos llegan por información periódica que las personas obligadas están pues obligadas a poder presentar. De esa cuenta es que esos son los insumos que nosotros tomamos y podemos identificar en función de nuestras matrices de riesgo, de los análisis, en cuáles nos vamos a centrar en el 2024 y así sucesivamente. Ahora bien, ¿qué buscamos con todo esto? Pues buscamos particularmente que de una manera integral las personas obligadas tengan un robusto sistema de prevención y detección, tanto de lavado de dinero como de financiamiento del terrorismo. En ese sentido, nosotros nos evaluamos
algunas áreas claves que particularmente tienen una incidencia y vamos desde el involucramiento de la administración, es decir, la alta gerencia, el consejo de administración, la junta directiva, vamos consecuentemente en cómo está todo su sistema de administración de riesgos, en qué medida ellos conocen a cabalidad todos los productos, servicios, clientes que están atendiendo, los canales de distribución que están utilizando para ofrecerlos y por supuesto las ubicaciones geográficas en las que ellos tienen presencia. De esa cuenta también vemos la gestión del oficial de cumplimiento, que es clave y que conforme a la norma es el funcionario gerencial enlace con nosotros, programas de capacitación, programas de monitoreo, mecanismos de auditoría, cómo están funcionando todo eso a nivel integral, ¿verdad? Y de esa cuenta es que nosotros tenemos una radiografía de la entidad, no solamente desde el punto de vista de cumplimiento normativo, sino también en la práctica, cuál es el nivel de efectividad de sus controles, de sus mitigadores, en qué medida está mitigando esos riesgos, ¿verdad? Entonces, eso es alguna de las actividades. Por supuesto, nosotros hemos realizado otras de manera conjunta con Juan Carlos y con Oscar a nivel de departamentos, como es capacitaciones a todos los sujetos obligados, ¿verdad? Hay un esfuerzo importante de toda la intendencia por que llegue esta información, esa comprensión no solamente de obligaciones, sino también de los riesgos a los que las entidades están expuestas. Claro, interesante que el departamento a tu cargo tiene la supervisión del día a día, son los que están tratando directamente con los funcionarios enlaces, que es el oficial de cumplimiento. Correcto. Y tienen todo un análisis de la persona obligada hasta antes del RTS, digamos. Cuando se da un reporte, pasamos al departamento de análisis de transacciones financieras. Sí, fíjate que tal vez solo quiero agregar acá que parte de todo el sistema de prevención es que las personas obligadas tengan su programa de cumplimiento, donde establece políticas y procedimientos desde el punto de vista no solamente de prevención, sino también de detección. Y esto es una cadena de valor, porque en la medida en la que la entidad aplica adecuadamente, no solamente tiene sus políticas, las aprueba, sino las está ejecutando y las está ejecutando de una manera efectiva, eso va a permitir que haya una adecuada identificación del cliente, que tenga un monitoreo transaccional adecuado y en esa medida es que va a poder determinar o identificar transacciones inusuales o sospechosas y en el caso de estas últimas ya las reporta la Intendencia de Verificación Especial y pues ya será Juan Carlos ahí el que te dé más detalles. Al análisis de transacciones financieras. Correcto. Que es donde supuestamente, pero ya dijimos que no está la supercomputadora, sino que ahí lo que está es la información que se recibe de la persona obligada. Correcto. En forma de un reporte de transacción sospechosa. Sí, y en efecto, digamos, creo que aportando a lo que mencionaba Juan Fernando, depende mucho de ese adecuado sistema de prevención que tienen las personas obligadas para poder monitorear también de una manera muy idónea las transacciones y que les permita identificar de manera oportuna, en este caso, ¿verdad, Miguel? Una operación inusual. Y luego de esa inusualidad identificada y de la debida diligencia ampliada que también tienen que hacer sobre los clientes para determinar si esa transacción reúne las características de una transacción sospechosa, previo a remitirla a la Intendencia de Verificación Especial. Una vez un reporte de transacción sospechosa llega a la Intendencia de Verificación Especial, pues básicamente inicia dentro de, pues a nivel interno, el proceso de análisis como tal. Y quiero resaltar algo, digamos, porque también existe la errónea idea de que todo RTS genera en algún momento una denuncia, y no es así. Digamos, lo que sucede es que hay muchos RTS que son una pieza nada más de un rompecabezas que la Intendencia de Verificación Especial tiene que armar, considerando pues todo el acceso a información, como ya lo mencionaba Oscar, a fuentes de información pública, ¿por qué no decirlo? A información que también podemos requerirle adicional a las personas obligadas como parte de ese análisis o de ese proceso de análisis. Nosotros en el Departamento de Análisis de Transacciones Financieras aplicamos el ciclo de inteligencia y este ciclo de inteligencia conlleva a que un RTS se analiza preliminarmente, se planifica qué tenemos que hacer con ese análisis preliminar, recopilamos información adicional, la evaluamos, la cotejamos y de ser necesario, pues también pedimos información adicional a otras jurisdicciones con el objetivo de determinar finalmente si existen esos patrones de lavado de activos.
Una vez se identifiquen indicios de la comisión de este delito, Miguel, debemos pues de diseminar esta información de inteligencia hacia las autoridades competentes, que en el caso de Guatemala, digamos, es a través de una denuncia y dirigida directamente a el Ministerio Público. Claro, que ahí pasa ya a control de la investigación del Ministerio Público y ustedes siguen aportando y apoyando incluso en esa investigación o luego si se les requiere dentro de un juicio. Sí, claro, y de hecho, digamos, una vez se haya remitido la información al Ministerio Público, ellos pues tienen toda la facultad de requerirnos información adicional a nosotros también. Y de esa cuenta es que también la ley nos faculta dentro de nuestras funciones a que coadyuvemos con ellos. Dentro del departamento tenemos también a un área específicamente que se encarga de atender todos esos requerimientos que recibimos del Ministerio Público. Pero quiero resaltar algo, ¿verdad, Miguel? Es requerimientos específicamente de la Fiscalía contra el lavado de dinero u otros activos. No podemos atender requerimientos de otras fiscalías porque la ley así lo delimita. Así lo establece, sí. Tal vez solo aportando sobre este tema que mencionaba Juan Carlos, y es de decir de que el informe de inteligencia que la IVE emite es producto del análisis que se hace del reporte recibido o de la alerta recibida de parte de la persona obligada. Pero es el Ministerio Público el encargado de determinar que en efecto se llevó a cabo esa transacción. Nuestro trabajo, al ser meramente administrativo, se basa en el análisis de la información. Con base a tendencias, a patrones, podemos determinar de que hay posibles indicios de la comisión de lavado de dinero. Pero no es la IVE la que dice sí, hay lavado de dinero. Eso es el Ministerio Público quien tiene que investigar, que tiene que ejecutar la acción penal y, en dado caso, llevar a juicio y demostrarlo ante los tribunales competentes, quiénes serán los que dictaminen si la investigación penal ejecutada por el Ministerio Público pues determina que sí hay indicios de que se cometió el delito de lavado de activos. Pero la IVE lo que hace es emitir un informe de inteligencia procesando y analizando toda esa información de tal forma que sea un insumo para el Ministerio Público en su investigación penal. Claro, y ahí en ese proceso, digamos, entra el departamento a tu cargo como un apoyo transversal, creo yo, a todas estas operaciones que tiene la IVE. En el tema que nos podrías comentar, el tema de cómo apoya la tecnología, las funciones de la IVE, el análisis estratégico, el tema de las relaciones internacionales también. Por supuesto, veamos, haciendo referencia otra vez al tema de los estándares, de las 40 recomendaciones, hay una en específico que es la recomendación 29 que indica de que las unidades de inteligencia financiera deben ser capaces de producir dos tipos de análisis. Análisis operativo, que es el que ya mencionaba Juan Carlos, que es el que se enfoca en analizar los reportes de transacción sospechosa, identificar objetivos, identificar personas, cuentas, empresas y hacer el informe de inteligencia o denuncia, en nuestro caso, al Ministerio Público. Pero también la misma recomendación 29 establece que existe otro tipo de análisis que se llama el análisis estratégico. El análisis estratégico es distinto al análisis operativo, porque el análisis estratégico no busca identificar objetivos o personas, sino que busca analizar la información en su conjunto de manera macro y identificar patrones o tendencias de lavado de dinero. Por ejemplo, nosotros recibimos reportes de las personas obligadas referentes a transferencias electrónicas, transferencias de remesas, también recibimos información de remesas. Entonces, nuestro trabajo en análisis estratégico radica en poder, por medio de herramientas tecnológicas, identificar si a nivel macro hay un alza, por ejemplo, en la cantidad de remesas que se están recibiendo en determinado departamento que previamente ha sido identificado como, por ejemplo, un departamento que no es origen de personas que migran a Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, ¿por qué razón hay un alza? En los últimos años ha ido creciendo la cantidad de remesas recibidas en un departamento que no es conocido porque hay personas que migran y que esa pudiera ser la explicación. Bueno, ahí donde nosotros enfocamos esfuerzos, analizamos, bueno, qué es lo que está pasando acá. Ha habido un alza, por ejemplo, en
ventas de vehículos en efectivo. Que son análisis más macro que van aportando a la supervisión del día a día. Exactamente. Entonces, todas estas patrones o tendencias o estadísticas macro que nosotros vamos generando son compartidas al departamento de análisis operativo para que ellos puedan también tener esos insumos como apoyo al análisis que hacen de los reportes de transacciones financieras. Y también es trasladada al Departamento de Prevención y Cumplimiento para que en su supervisión, en su plan operativo y en su enfoque basado en riesgo, puedan orientar los esfuerzos a esos sectores en donde nosotros hemos detectado que hay un comportamiento a nivel macro atípico, ¿verdad? O transaccional. Y mencionaba que es a través de herramientas tecnológicas, porque hoy en día, pues a raíz de la pandemia, a raíz del COVID, la utilización de servicios electrónicos o digitales pues fue en aumento. Esto implicó que, por ejemplo, transferencias ACH o transferencias en línea entre bancos puedan ser acreditadas en el tiempo real, una disminución en la cantidad de cheques que se transan o que se depositan, y toda esa información viaja a la IBE al momento de hacer los reportes o al momento de llenar los reportes de transferencia, y son millones de transferencias de información, de registros, los que nosotros vamos recibiendo mes a mes, y esta cantidad al alza de información que vamos recibiendo, pues amerita que la misma sea procesada de una forma eficiente. De nada serviría que nosotros vengamos, almacenemos 100 millones de registros y que esto un analista, una persona, tenga que analizarlo en hojas de cálculo, utilizando tablas dinámicas. No es eficiente. Entonces nosotros producimos herramientas analíticas, utilizamos data warehouse, tenemos diseñados cubos de información que nos permite generar, analizar la información que está estructurada, pero también hacemos análisis de información no estructurada, porque en los reportes de transacción sospechosa, por ejemplo, viene mucha información de sustento del RTS, que como lo pueden ser copias de cheques, como lo pueden ser estados de cuenta, que esta información, al ser imágenes, necesitamos procesarlas también de alguna forma automática. Entonces, también tenemos implementados modelos que se basan en Big Data, que permiten analizar esta información en data lakes y producir un resultado ya digerible o que pueda ser analizado para las personas. También tenemos implementados modelos de Machine Learning que están aprendiendo constantemente de esta transaccionalidad para ir generando estas alertas proactivas en las tendencias o patrones que se van identificando. Claro, todo ese apoyo que la tecnología puede dar a la supervisión y hacerla más eficiente y más enfocada donde se considera que hay más riesgo. Súper interesante conocer el proceso y también conocer a lo interno de la IBE, cómo cada uno de los departamentos hace su labor, toma una parte en esa cadena de valor y produce un resultado que es de aporte y en beneficio del país. Muy interesante, la verdad que es un tema que podríamos estar hablando muchísimo tiempo, los minutos pasan y no nos damos cuenta. Por último, para cerrar, tengo un último tema que quisiera platicar y a ver quién nos quiere compartir algo sobre resultados de este año. Ya casi cerramos 2023, algún resultado que nos quieran comentar, estadístico o de logros, nuestra participación internacional, lo que consideren. Bien, si quieren inicio yo. Sí, tal vez resaltar puntualmente, Miguel, nosotros desde el Departamento de Prevención pues nos sentimos bastante satisfechos por los logros de este año 2023. Sin lugar a dudas, eso nos pone un parámetro también para continuar esforzándonos de mejor manera para los siguientes. Pero quiero resaltar, por un lado, sí hemos hecho bastante énfasis y le estamos dando mucho volumen a la aplicación de la supervisión desde el enfoque basado en riesgos, ¿verdad? Esa es la clave, no solamente porque los propios estándares internacionales lo requieren y lo refieren, sino también es una forma en la que nosotros como supervisores vamos identificando y focalizando el trabajo en aquellos aspectos que realmente lo ameritan, como mencionaba, en función del recurso humano disponible que tenemos. Eso, por un lado, nos ha sido mucho de utilidad, información e insumo internos. El hecho de poder contar con una asistencia técnica del Fondo Monetario Internacional desde el año pasado
tenemos ahí resultados muy importantes en la construcción de matrices de riesgo, en el análisis de información que nos da un parámetro y un punto de partida hacia dónde focalizar esos esfuerzos y ese tipo de trabajos que estamos realizando. Por otro lado, quiero resaltar un aspecto importante que a partir de este año pusimos en ejecución, que básicamente fue la sistematización del proceso de supervisión de actividades extra situ. Esto es un pequeño complemento de lo que va en línea con el plan estratégico institucional. Esto realmente nos trajo muchos beneficios, desde la parte de hacer más eficiente el proceso de supervisión, como la parte de seguridad de la información, la parte de ahorros, de costos de papel se redujeron considerablemente. Este tipo de trabajo pues genera un valor agregado en el trabajo de los compañeros del día a día, ya no tener que elaborar un expediente físico, sino todo lo contrario, se desmaterializa por completo este tipo de trabajos y todo está resguardado. Ahí Oscar es el que desde su ámbito nos ha colaborado desde la parte de tecnología y ha sido realmente un logro importante para este año 2023 que nosotros hayamos salido con este trabajo, con este proyecto exitoso. Otro aspecto también es el uso de la firma electrónica avanzada, ¿verdad? Que también es un proyecto institucional y eso ha traído muchos beneficios para nosotros como supervisión. Por otro lado, también de resaltar la interacción que hemos tenido con nuestros stakeholders externos, particularmente sujetos obligados, gremios, hemos tenido acercamientos, los hemos visitado y realmente hemos roto esos esquemas de ese divorcio que pudiese haber entre supervisor y supervisado, sino todo lo contrario. Como IBE, de manera integral y como Departamento de Prevención hemos tenido muchísimo acercamiento con los gremios y con los sujetos obligados, desde el punto de vista tanto de tener reuniones técnicas como también de brindarles realimentación de los resultados de la supervisión, reuniones también de capacitación, con consejos de administración, equipo gerencial, oficiales de cumplimiento con sus equipos de trabajo. Entonces, realmente hemos tenido ahí bastante participación desde el punto de vista, pareciera ser que la supervisión solo es hacer una actividad de verificar el cumplimiento de la normativa y ahí nomás, sino realmente vamos más allá partiendo del enfoque basado en riesgos. Y por supuesto, hemos tenido otras participaciones a nivel de organismos internacionales como lo que es Gafilat. También participamos en el Consejo Centroamericano de Superintendentes de Bancos, de Seguros y otras instituciones financieras desde el ámbito del Comité de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, entre otros aspectos, ¿verdad? Y como te mencionaba, el enlace directo con el Fondo Monetario Internacional para efecto de poder impulsar mejoras importantes en todo el proceso de supervisión. Claro. Sí, Juan Carlos. sí, desde mi perspectiva y desde el Departamento de Análisis de Transacciones Financieras, pues también tenemos varios logros, ¿no? Y creo que los números hablan por sí solos. Y las estadísticas que la Superintendencia de Bancos pues también publica en sus distintas redes, pues también pueden Vamos a agregar el link acá de las estadísticas que sí lo hacemos periódicamente, porque claro, es lo que ustedes producen, ¿verdad? Es correcto. Y lo que se ve en el resultado. Sí, entonces desde la perspectiva cuantitativa podríamos decir que este año la cantidad de denuncias y de monto denunciado pues supera en gran medida lo que se ha denunciado en materia de lavado de activos en los años anteriores, y solo la variación entre el año pasado y este es un 87% más, digamos, del monto que casi el doble, o sea, casi el doble un del monto importante. Es correcto, y pues esto se debe mucho a aspectos y a un abordaje estratégico también de los casos de análisis, apoyándonos definitivamente en la información de análisis estratégico, como bien mencionaba Oscar. Esto nos ha permitido pues enfocar esos esfuerzos en identificar estructuras, y esas estructuras pues son las que finalmente identificamos que hay la comisión del delito y son las que hemos denunciado, en lugar de ir denunciando de uno en uno, ¿no? De caso o de RTS en RTS, sino claro, que tratar de pues analizarlo en su manera conjunta. Ese sería uno de los puntos que quiero poner, digamos, sobre la mesa en cuanto a los logros. El siguiente tal vez sería el fortalecimiento que hemos tenido de comunicaciones electrónicas con el Ministerio Público. Es muy importante, digamos, que resaltar que
una comunicación electrónica con el Ministerio Público, tanto para poderles remitir las denuncias como para poder recibir de parte de ellos requerimientos y atender esos requerimientos, permite, digamos, hasta cierto punto una mayor confidencialidad en la información que viaja entre nosotros. Claro, menos manos tienen acceso a la información. Menos manos, y es un mayor resguardo de la información. Y como a través de los sistemas todo queda en bitácora, pues podemos determinar si en algún momento hubiese alguna fuga de información, ¿sí? El otro punto es también, nosotros vemos al Ministerio Público y no solamente a la Fiscalía contra el lavado de dinero u otros activos como un aliado estratégico, sino también a otras fiscalías. De esa cuenta hemos tenido acercamientos con fiscalías, por ejemplo, contra delitos transnacionales, contra extorsiones, que sabemos que son aspectos que a la población también le han afectado mucho el tema de las extorsiones, y hemos trabajado muy de la mano con ellos, aportándoles también en la medida de lo posible pues información de inteligencia financiera que les permita a ellos pues imputar también el delito de lavado de activos a estos casos de extorsión. Y en el caso de la Fiscalía contra Delitos Transnacionales, pues muy enfocados a el fenómeno criminal de las estafas, que también hemos estado también con un gran repunte, estafas que se pueden estar realizando a través de ingeniería social, a través de phishing y otros mecanismos un poquito más obsoletos, como un mensaje de texto o una llamada telefónica diciendo, mire, soy su familiar y que va a venir de Estados Unidos y deposíteme dinero. Entonces esos casos los hemos ido abordando muy de la mano con el Ministerio Público, y creo que han habido muy buenos resultados del Ministerio Público, dentro de los que definitivamente nos sentimos nosotros orgullosos por también haber sido parte y haberle aportado a ellos en algún momento alguna información. Desde la perspectiva internacional, pues también seguimos en el departamento aportando, ¿por qué no decirlo?, casos que permitan a Gafilat, en este caso, generar informes regionales de tipologías. Hemos aportado, digamos, información o dado insumos que hasta cierto punto ellos los consideran para efectos de este informe, que finalmente viene a ser un documento didáctico, por así decirlo, que les permite a las personas obligadas pues identificar esas señales de alerta en las que tienen que poner mucha atención, incluirlas dentro de sus programas de prevención, considerarlos para efectos de sus monitoreos, ¿verdad? Entonces, pues también desde el departamento hemos aportado esas informaciones a este organismo para ir construyendo este tipo de documentos técnicos que son muy útiles. Y pues yo me quedaría ahí, Miguel, pero podía seguir muy relevante lo que nos comentás. Y por último, Oscar, algo que quisieras agregar a todos los logros y resultados que ha tenido la IVE en 2023. Bueno, sí, yo creo que hay varios pequeños logros que en su conjunto hace de que pues tengamos, este año ha sido un año exitoso y que hayamos tenido buenos resultados en el cumplimiento de nuestros planes. Tal vez un logro que no necesariamente es de este año, pero creo que sí ha tenido un impacto. Este año se manifestó de una mejor forma. El impacto que tuvo fue la desmaterialización del formulario para inicio de relaciones en las instituciones. Como te recordarás, pues antes, para llegar a abrir una cuenta, para llegar a abrir solicitar una tarjeta de crédito, tenías que llenar un formulario, tenías que llevar tu recibo, tu copia de documento, firmarlo. Pues la IVE produjo una normativa, un sistema que permitió flexibilizar el uso de papel, que ya no fuera algo obligatorio o mandatorio que tuviera que hacer la persona obligada, sino que se valiera de la tecnología para poder hacerlo. Y a raíz de eso es que hoy en día podemos abrir cuentas a través de nuestros teléfonos móviles, podemos abrir cuentas a través de páginas de internet, tener cuentas digitales sin que pongamos un pie necesariamente en la institución financiera. Pero ojo, esa desmaterialización o eliminación de este papel no implicó la eliminación de la información que contenía este papel, porque si bien es cierto, no estamos pidiendo un papel para firma o adjuntar documentos, sí la persona obligada debe capturar la información. Y de hecho creo que viene mejor porque la recibes ya estructurada. Es correcto. Entonces la información ya estructurada
la misma persona obligada tiene mayores posibilidades de poder analizarla y poder perfilar y monitorear el comportamiento del cliente, eliminar procesos de digitación de información, de beneficio al usuario, porque ya no tiene que apersonarse necesariamente a una agencia para poder aperturar un producto o servicio. Y para nosotros, porque recibimos esa información ya de forma estructurada. Y encadenando un poco con lo que mencionaba Juan Carlos en cuanto a las comunicaciones electrónicas, esta información ya estructurada nosotros también la estamos transmitiendo de forma estructurada al Ministerio Público, de tal forma de que toda esta cadena de flujo de información pueda ser analizada de una forma más eficiente. Entonces, te decía que esto fue algo que empezamos en el 2020, pero yo creo que este año es donde que se hizo el boom, ¿verdad? Que donde ya hubieron más opciones, ya los guatemaltecos tenemos más versatilidad, más opciones para aperturar productos, para acercarnos a instituciones financieras y pues en eso también radica alguno de los logros de la Intendencia de Verificación Especial, que, como te digo, al final del día lo que nosotros buscamos es que tengamos un sistema robusto, que tengamos un sistema en primera instancia preventivo, que esta prevención radique en un mejor control, un mejor conocimiento del cliente, de las personas obligadas, hacia sus clientes que tengan sus productos, sus servicios, y al tener un mejor conocimiento, pues producir mejor información que pueda ser remitida hacia la IVE y nosotros tener una mejor información a cual analizar. En consecuencia de esta información de calidad se traslada al Ministerio Público, quien tendrá pues mejores insumos para ejecutar una investigación y al final de cuentas pues llegar ya a los tribunales, ¿verdad? Pero esto es parte de la estrategia de transformación digital que nosotros iniciamos ya hace 3, 4 años y que seguimos avanzando en esa línea, ¿verdad? Muchas gracias, Oscar. Muy interesante. Juan Carlos, Juan Fernando, gracias por tomarse el tiempo y venir a compartir con nosotros en esta plática muchos de sus conocimientos y mucho de lo que ustedes están haciendo. Definitivamente este es un tema que ha despertado mucho interés porque el lavado de dinero realmente es un flagelo que nos afecta como país y como sociedad. Y en la Superintendencia de Bancos estamos conscientes y muy comprometidos con el papel que tenemos en la represión de este flagelo. Muchas gracias. Seguiremos conversando de temas relacionados con la IVE. Contaremos con ustedes en próximas ediciones y muchas gracias por acompañarnos. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Recordarles que este podcast lo tienen disponible en YouTube y en Spotify, en el formato que ustedes prefieran, ambos con video, y siempre déjennos saber en los comentarios los temas de su interés. Muchas gracias.